Saludos, queridos amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Doctrinal Católico. Hoy, la Iglesia en todo el mundo celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Es para nosotros un día sagrado, pues se recuerda y venera la gran obra evangelizadora de San Pedro y San Pablo, los cuales son considerados las dos primeras columnas de la Iglesia. La solemnidad de San Pedro y San Pablo es una de las más antiguas del año litúrgico. Ella aparece en el santoral incluso antes que la fiesta de Navidad. En el siglo IV ya existía la costumbre de celebrar 3 misas, una en la Basílica Vaticana, otra en San Pablo Extramuros y otra en las catacumbas de San Sebastián, donde se escondieron las reliquias de los apóstoles durante algún tiempo. Queridos católicos, Pedro fundó la iglesia de Pentecostés en Israel y Pablo llegó a ser apóstol de las naciones paganas. Ambos murieron martirizados. Pedro fue crucificado en Roma en el año 64, durante la persecución del emperador Nerón. Pablo fue decapitado en las afueras de Roma en el año 67. El martirio por decapitación de San Pablo tuvo lugar en Atque-Sabiet, donde ahora se encuentra la Basílica de las Tres Fuentes. Los cadáveres de San Pedro y San Pablo estuvieron sepultados juntos por unas décadas. Después se les devolvieron a sus sepulturas originales. En el año 1915 se encontraron estas tumbas y pintadas en los muros de los sepulcros expresiones piadosas que ponían de manifiesto la devoción por San Pedro y San Pablo desde los inicios de la vida cristiana. Católico, toda organización necesita una cabeza, y Pedro fue el primer jefe y la primera cabeza de la iglesia. El nombre verdadero originario de San Pedro era Simón, que aparece a veces como Simeón, que era hijo de Jonás y nacido en Betsaida, un pueblo junto al lago de Genesaret. Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica. Jesús les entregó las llaves del reino y le dijo que todo lo que atara en la tierra quedaría atado en el cielo, y todo lo que desatara quedaría desatado en el cielo. Jesús les encargó cuidar de su iglesia, cuidar de su rebaño. Pedro es el hombre elegido por Cristo para ser la roca de la iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 18, nos dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, un hombre frágil, apasionado, acepta humildemente su misión y arrastra cárceles, maltrato por el nombre de Jesús. Predica con valor, lleno del Espíritu Santo. Pedro es el amigo entrañable de Cristo, el hombre elegido que se arrepiente de haber negado a su maestro, el hombre impetuoso y generoso que reconoce al Dios hecho hombre, al Mesías prometido. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se narra en esta solemnidad la liberación de Pedro de la cárcel herodiana. Con esta intervención extraordinaria, Dios ayudó a sus apóstoles para que pudiera proseguir su misión. Esa misión, católico, no fue nada fácil. Esa misión
implicaba un itinerario complejo y arduo, misión que se concluiría con el martirio. Cuando seas viejo, otros te ceñirán y te llevará donde no quiera, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 21. Precisamente aquí en Roma, donde hoy la tumba de Pedro es meta de incesante peregrinación de todas las partes del mundo. Pablo, su nombre hebreo era Saulo, era judío de raza, griego de educación y era un ciudadano romano. Nació en la provincia romana de Sicilia, en la ciudad de Tarso. Pablo era inteligente y bien preparado. Había estudiado en las mejores escuelas de Jerusalén y tuvo como maestro a Gamaliel. Era enemigo de la religión cristiana, ya que era un fariseo muy estricto. Saulo estaba convencido y comprometido con su fe judía. Quería dar testimonio de esta y defenderla a toda costa. Consideraba a los cristianos como una amenaza para su religión y Pablo creía que se debía acabar con ello a cualquier costo. Pablo se dedicó a combatir a los cristianos, quienes tenían razones para temerles. Los jefes del Sanedrín de Jerusalén le encargaron que apresara a los cristianos de la ciudad de Damasco. Pablo, por su parte, fue conquistado por la gracia divina en el camino de Damasco y de perseguidor de los cristianos se convirtió en apóstol de los gentiles. Después de encontrarse con Jesús en su camino, se entregó sin reservas a la causa del evangelio. Ananías le reveló que el Dios de nuestros padres te predestinó a conocer su voluntad, a ver a Cristo y a escuchar las palabras de su boca, porque tú serás su testigo para todos los hombres. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, de los versículos del 14 al 15. Pablo es el apóstol fogoso e incansable que recorre el mundo conocido en la época para anunciar la buena nueva de la salvación en Cristo Jesús. Sabe que se le ha dado una misión, una responsabilidad, una tarea que no puede declinar. Por eso decía: ay de mí si no evangelizare. Queridos católicos, en Roma, Pedro y Pablo hacen de los judíos y los paganos una sola iglesia, fortalecida por el testimonio de su martirio, sangre fecunda que al derramarse por Cristo supera todo odio y constituye una nueva comunidad. En esta comunidad, los cristianos se convierten en hermanos y hermanas de Cristo, sin distinción de raza o comunidad, aludiendo precisamente a esta fraternidad. Nosotros podemos encontrar un ícono conservado en la Vía Ostiense de Roma que representa el último abrazo sincero y afectuoso de Pedro y de Pablo, antes de la ofrenda total de sus vidas a aquel a quien tanto había amado en la tierra. Después de este último gesto de estima y un profundo amor fraternal, ambos, que eran diferentes, pero que estaban unidos para siempre en el nombre de Cristo Jesús. El mismo Papa Francisco se refiere a esta solemnidad y nos dice que Pedro era un pescador que pasaba sus días entre remos y redes. Pablo, un fariseo culto que enseñaba en las sinagogas. Cuando emprendieron la misión, Pedro se dirigió a los judíos, Pablo a los paganos. Y cuando sus caminos se cruzaron, discutieron animadamente y Pablo no se avergonzó de relatarlo en una carta. Eran, en fin, dos personas muy diferentes entre sí, sigue el Papa diciendo, pero se sentían hermanos, como una familia unida, donde a menudo se discute,
aunque realmente se aman. Pero la familiaridad que los unía no provenía de inclinaciones naturales, sino del Señor. Él nos ordenó que nos lleváramos bien, sino que nos amáramos. Es Él quien nos une, sin uniformarnos, nos une en las diferencias. Queridos católicos, el obispo San Agustín, en sus sermones en el inicio del cristianismo, nos dice: es que ambos eran en realidad una sola cosa, aunque fueran martirizados en días diversos. Tal y como recordó el Papa Benedicto XVI en el año 2012, la tradición cristiana siempre ha considerado inseparable a San Pedro y a San Pablo. Juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo. En la misma homilía de ese día, el Santo Padre llamó a estos dos apóstoles patronos principales de la Iglesia de Roma. Estos apóstoles tuvieron un encuentro personal íntimo, una experiencia con Cristo resucitado, vivo, y a partir de ese acontecimiento, cada uno cambió su forma de pensar y de vivir, es decir, su cultura, y lo entendieron todos desde la fe en Él. San Pablo dirá: me amó y se entregó por mí. Todo lo estimo basura comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Sé de quién me he fiado. Queridos católicos, qué maravilloso ejemplo nos dejaron San Pedro y San Pablo. Por esto, en estos momentos, te invito a que oremos para que estos apóstoles intercedan por nosotros en momentos difíciles. Oh gloriosos apóstoles San Pedro y San Pablo, que entregaron sus almas por Cristo y regaron su pasto con su sangre. Escuchen las oraciones y los suspiros de tus hijos, que ahora se les presentan con el corazón contrito. Porque aquí somos oscurecidos por nuestras iniquidades, y por esta causa estamos envueltos en problemas como una nube, pero estamos destituidos del aceite del buen vivir, y no puede ofrecer resistencia a los lobos depredadores que tan audazmente buscan destruir la herencia de Dios. Oh queridos santos, los fuertes, soportan nuestras debilidades. No te alejes de nosotros en espíritu, no sea que seamos cortados al fin del amor de Dios, sino defiéndenos con tu poderosa intercesión, para que el Señor se apiade de todos nosotros con tus oraciones y pueda destruir el relato manuscrito de nuestros inconmensurables pecados, y concédenos participar con todos los santos del bendito reino y de la fiesta de las bodas de tu Cordero, a quien sea honor y gloria, acción de gracias y adoración, hasta los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y por favor compártelo. Hasta la próxima.